Cada vez que vemos una imagen, vemos tal vez una publicidad o un edificio en nuestro vecindario, a nuestro cerebro le llegan estímulos visuales. Estos estímulos visuales los organiza de cierta manera, lo cual la Gestalt definió como las leyes de la percepción. Estas leyes se dividen entre las leyes generales y las leyes particulares. Entre las generales tenemos la ley de la figura y fondo, la cual establece que la figura es la zona de la imagen donde nuestra conciencia se centra, mientras que el fondo es el resto. Esta ley establece que una zona de la imagen no puede ser figura y fondo a la vez, puesto que nuestra conciencia siempre se va a centrar en una que tenga unos detalles particulares, que sea más predominante. Podemos tomar como ejemplo la imagen que tenemos en pantalla. Podríamos ver una mujer con los brazos extendidos o podríamos ver a dos personas besándose, pero nunca llegaremos a ver las dos al mismo tiempo. Luego tenemos la ley de la buena forma. Esta establece que la mente atribuye la mejor forma posible a una imagen. Esto significa que nuestro cerebro organiza los estímulos visuales a su conveniencia. Leyes particulares. Una imagen puede llegar a tener varias leyes particulares, como podría tan solo tener una. Hoy les vamos a exponer algunas de ellas. La ley del contraste. Una forma es mejor percibida cuanto más contraste haya entre figura y fondo. Por ejemplo, el fondo es de color negro, mientras que la figura es de color naranja. Ley de la jerarquización. Una forma es mejor percibida cuanto más principal y menos accesoria la mente la interprete. Lo podemos ver en el ejemplo de la imagen que está arriba del nombre. Lo primero que nuestros ojos ven es el fonógrafo, y luego vemos el color del papel tapiz o las cosas que están alrededor del fonógrafo en la mesa, pero estas son más un accesorio al fonógrafo, que es la imagen principal. La ley de Birkhoff. Una forma es mejor percibida mientras más ejes tenga. Ley de memoria. Una forma es mejor percibida mientras más veces haya sido vista. Podemos ver la silueta arriba de esta imagen y podemos notar cómo no tiene ningún detalle, es simplemente la silueta de un personaje muy famoso de Disney. Aún así, sin ningún detalle, podemos llegar a nombrarlo y decir, oh, ese es Tinkerbell. Entonces, aquí podemos ver la ley de la memoria tomando acción. La ley del cierre nos explica que una imagen es mejor percibida mientras más cerrada esté. Si por alguna razón la imagen no estuviese 100% cerrada, nuestra mente igualmente la cerraría. Esto lo podemos ver en el logotipo de Johnny Walker, donde se puede observar a un hombre caminando, pero al detallarlo nos damos cuenta de que en realidad hay líneas que faltan, pero aún así nuestra mente no tiene problemas en concebir a ese conjunto de líneas como un hombre caminando. La ley de continuidad expresa que una forma es mejor percibida mientras más continua sea. Si el patrón que hace esta figura llegase a romperse, igualmente nuestra mente tiende a continuarlo. Lo podemos ver en las figuras de ajedrez que forman tres líneas paralelas. Las leyes de proximidad. Los elementos aislados, pero con cierta cercanía, tienden a ser considerados como grupos. Nos podemos dar cuenta de ello al ver esta valla publicitaria de un camello, puesto que en realidad son solo ventanas iluminadas que nuestra mente agrupa para formar un camello. Luego está la ley de simetría, que expone que elementos aislados con cierta simetría tienden a ser considerados como grupos. En la imagen podemos ver tres líneas onduladas, que en realidad no tienen otra característica más que su forma que las una. Pero al ser tan iguales, nuestra mente las tiende a agrupar y hacerlas una llama de fuego o simplemente como una gota. Luego tenemos la ley de la similaridad, que expone que elementos aislados, pero que se parezcan entre ellos, nuestra mente los suele poner como grupos. Aquí tenemos una serie de puntos que nuestra línea verá como líneas de puntos vacíos y puntos rellenos, cuando en realidad son simplemente puntos. La ley del movimiento común nos dice que elementos aislados, pero que van en la misma dirección, tienden a ser considerados como grupos. Estas líneas lo representan bastante bien. La ley de la invariancia topológica. Esto significa que una buena forma
resiste a las deformaciones a las que sea sometida. Como podemos ver cómo este círculo se tuerce y se deforma, formando una esfera, pero que luego vuelve a ser un círculo, no dejando nunca su naturaleza de círculo. Ley de enmascaramiento. Una buena forma resiste a las perturbaciones a las que sea sometida. Aunque no aparece completo Mickey Mouse, podemos decir que ahí está. Esos son sus zapatos, esa es su cola, esos son sus pantalones. No podemos ver su cabeza ni sus orejas, pero sabemos que esa figura que está ahí, enmascarada, es Mickey Mouse. Entonces tenemos todo este número de leyes. ¿Podemos aplicarlas en otras cosas? ¿Solamente son para la percepción? Pues no. Los principios o las leyes de la Gestalt también se pueden aplicar a la percepción de estímulos por otros sentidos, como por ejemplo el oído. Un ejemplo más concreto podría ser una sinfonía o una canción que está compuesta por varias partes que percibimos como relacionadas. Imagínate tu canción favorita. En esta se involucran un bajo, una guitarra, alguien que canta, una batería. Pero igualmente, esas partes individuales nos permiten reconocer la melodía. Tú tan solo con escuchar las primeras notas de tu canción favorita sabes, oh, es esta. Pero solamente cuando siguen esa secuencia. ¿Por qué? Porque al cambiar la secuencia ya es otra canción completamente diferente. Y hasta si llegásemos a cambiar el tiempo, el intervalo entre nota y nota, no podríamos reconocerla como la misma canción. Luego, estas leyes en la arquitectura, teniendo en cuenta que nuestro cerebro actúa procesando la percepción a través de estas leyes, nos podemos dar cuenta que los arquitectos y los diseñadores gráficos marcan objetivos preestablecidos con respecto a sus proyectos, basados en los puntos de atención, la armonía, el equilibrio y las secuencias. Por eso, cuando vemos un edificio, va a haber algo que nos llame primero la atención. Seguramente es la fachada del mismo, con el nombre del edificio, puesto así lo ha diseñado un arquitecto. Uno de los campos donde más se aplican las leyes de la percepción es en el campo de la publicidad, puesto que ésta las utiliza para estimular el estímulo de compra del público o de su receptor. Aquí nos damos cuenta de que intentan simplificar el producto para que así se llegue más rápido al cerebro y podamos captar el mensaje muchísimo más rápido, pudiendo utilizar así, por ejemplo, la del cierre como se ve en esta imagen, donde nos están diciendo, oh, ¿vas a ir a comer? Pues acompaña tu comida con una Coca-Cola. El mensaje es muchísimo más rápido, muchísimo más claro, y aquí nos damos cuenta de las leyes de Gestalt, puesto que podemos ver la ley general de figura y fondo, pero también podemos ver las particulares como la del cierre. Hablemos ahora de los aportes que ha dado la Gestalt. Empezaremos hablando por la educación. Uno de los más importantes que ha dado es el concepto del pensamiento productivo. Esta postura destaca principalmente la función del entendimiento, las reglas que rigen la acción y la comprensión del significado de algo. Un estudio ha llegado a concluir que los estudiantes aprenden mejor a través de reglas que a través de la memorización, pero que si estos mismos estudiantes se llegasen a encontrar con un obstáculo para la solución de sus problemas, se da la denominada fijación funcional. Esta fijación puede ser entendida como la incapacidad que tiene la persona de percibir diversos usos de los objetos, o, por el contrario, encontrar demasiados usos a través de nuevas configuraciones de elementos de una situación determinada. Podríamos verlo más claramente si un estudiante tiene una cartuchera llena de marcadores. Para él simplemente son marcadores que su único objetivo son escribir. Mientras tanto tenemos a otro que podría utilizar estos mismos marcadores para construir una torre de Jenga o ponerlos en su cabello y fingir que es una corona. Podemos ver ambos extremos de la fijación funcional. Los seres humanos aprenden pensando, no solo mediante el condicionamiento o la imitación. Esto aparece reflejado en el libro Principio de la Psicología de la Gestalt, que fue publicado en 1935, el cual incluye una teoría sobre el aprendizaje global, donde la sensación, la atención y la asociación son tres aspectos muy importantes en el momento de enseñar un tema. Por consiguiente, un docente no tiene solo que pensar en la materia que va a dar, sino también el ambiente en donde la va a dar para que haya una mejor retención de este aprendizaje por sus alumnos.
En un ámbito psicosocial, nos podemos dar cuenta que los aportes de la Gestalt nos pueden posibilitar pasar de lo individual a lo comunitario, de la transformación interna a la transformación social, para que sea verdaderamente liberadora. Podemos crear espacios de reflexión y acción que combinen esta transformación a la vez personal y social. Desde el campo de trabajo social, se apunta a conjugar la actitud gestáltica y la tarea socioterapéutica del trabajador social. Se trata de un proceso de aprendizaje psicosocial que tiene en cuenta a la persona y a la relación dinámica de la misma con su entorno. Este proceso de facilitación de las personas hace que descubran sus diferentes capacidades y potenciales personales, así como aspectos muy valiosos de su ser. Pasamos ahora a la terapia gestáltica. Su objetivo principal es que el paciente logre entender lo que siente, lo que piensa, dice y hace, alineándose todo y obteniendo soluciones a sus problemas. Es parte de un enfoque humanista y sus principios fundamentales son los siguientes. Conócete a ti mismo. Solo a través de la introspección de nosotros mismos podemos lograr identificar las razones por las que reaccionamos, sentimos y nos comportamos de cierta manera. El ahora es lo que importa, porque según esta teoría, lo importante es lo que sucede en el presente. El pasado y el futuro son proyecciones del mismo. Y si llegásemos a hablar de un evento del pasado, deberíamos expresarlo como si estuviera pasando en este momento, para de verdad sumergirnos en él y entender lo que sentimos en ese momento. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades, ya que según la psicología de la Gestalt, cuando aceptamos nuestras responsabilidades sobre lo que nos está pasando, tenemos mayor capacidad para solucionar nuestros problemas y al mismo tiempo mayor potencial como personas. Si llevamos este enfoque al ámbito de la psicoterapia, podemos decir que la Gestalt ayuda a ser uno mismo. La autenticidad y la responsabilidad son los pilares de este enfoque, y al aceptar quiénes somos podemos cambiar, entendiendo que el único cambio verdadero es el que surge desde nosotros mismos, y no para complacer a otra persona. El trabajo se centra a la apreciación de lo obvio, a reparar la brecha entre el cuerpo y la mente, a captar claramente la diferencia entre la percepción y la imaginación, descubriendo necesidades inconclusas, explorando las probabilidades para producir la integración personal. La teoría de la Gestalt ha recibido muchísimas críticas porque sus términos centrales y conceptos vagos son difíciles de concretar experimentalmente, ya que hasta el mismo término Gestalt nunca se ha definido con precisión. En el mismo línea de pensamiento, sus leyes no han sido probadas experimentalmente, ya que se utiliza el método fenomenológico, el cual es subjetivo, ya que abarca la visión de cada persona como individuo y no puede ser replicado a otra persona. Esto, por lo tanto, no informa acerca del proceso perceptivo implicado en la organización perceptual, ni precisa los parámetros de las leyes. Surgen preguntas como ¿a qué distancia han de estar dos elementos para que actúe la ley de proximidad? ¿Cuán parecidas han de ser para que intervenga la ley de semejanza? Por esta razón, las leyes de Gestalt no podían ser aceptadas más que simples descripciones de los fenómenos de agrupamiento, pero con escaso valor explicativo. Por ello, podemos decir que la escuela psicológica de la Gestalt ha sido bastante criticada por ofrecer una descripción, más no una explicación de los fenómenos perceptivos. La Gestalt no se enfoca en la patología y por lo tanto no tiene una concepción de la misma, ya que se posiciona desde la perspectiva de un hombre sano. Se le critica por enfocarse en el presente, sin tomar en cuenta ni el pasado ni el futuro, ya que por lo menos el pasado puede ser visto como un segundo atrás, por lo que Perls, un teórico de la Gestalt, tuvo que flexibilizar esta visión, por lo que hoy en día en la terapia de la Gestalt podemos ver que, aunque no se hablan de los fenómenos del pasado, podemos hablar de ellos si los extrapolamos al momento presente. Podemos llegar a concluir que la teoría de la Gestalt tiene grandes implicaciones para la forma de entender los procesos perceptivos, en donde el hombre, al estar en constante interacción con el medio, se vuelve consciente de su propio proceso al darse cuenta que está conformado por mente, cuerpo y conducta. Se debe destacar que las leyes de Gestalt se le considera como una filosofía de vida, siendo aplicadas en la cotidianidad. A pesar de las críticas, la teoría de la Gestalt propone técnicas innovadoras, las cuales están soportadas mediante investigación cualitativa, pero al no ser objetivas no se avala por la comunidad científica. Además, los conceptos utilizados por la Gestalt se tienden a vulgarizar, es decir, hay una tendencia a malinterpretar o utilizar de cualquier manera por personas que no tienen el conocimiento teórico previo. Pero aún así, ha sido un modelo bastante ameno de investigar y esperamos que les haya gustado mucho este video.